¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? Bienvenidos nuevamente mis amores lindos. Hoy vamos a retomar un poquito este tema tan interesante del que estamos hablando sobre los campos semánticos, pero vamos a revisar un poco cómo los aplicamos en contexto y cómo muchas veces nos valemos de estos campos semánticos para hacer todo tipo de textos, en especial los textos narrativos. Pues bien, vamos a leer esta historia. En medio de la ciudad hay un tremendo barullo. Parece que los medios de transporte han decidido protestar por los abusos que cometen contra ellos. Un viejo camión, el más antiguo de su generación, es el que dirige la palabra a todos los miembros de su gremio. Señores vehículos, sabemos que los señores aviones están muy maltratados en sus trabajos. Tienen que viajar horas de horas y cuando llegan a su destino, apenas los miran y ya tienen que salir rumbo a otro lugar. Los barcos petroleros, continúa hablando, están molestos por la cantidad de combustible que llevan. Este material los ensucia y muchas veces contaminan las aguas del mar. Pues bien, aquí tenemos un texto narrativo sobre donde nuestros personajes pues precisamente son los medios de transporte. Y estos medios de transporte, ¿cierto?, están presentando una queja, están bastante molestos, sienten que están abusando de ellos, sienten que no los están cuidando. Y definitivamente, pues entonces podríamos resaltar que el campo semántico que establecemos aquí es los medios de transporte. ¿Y por qué? Porque vemos cómo aparece un viejo camión, entonces ahí el camión, los vehículos, el barco petrolero, los aviones, ¿cierto? Todos ellos harían parte de este campo semántico que serían los medios de transporte. Miren cómo en la historia vamos colocando estos personajes, dándole vida a estos personajes y de alguna manera también formando este campo semántico. No podríamos colocar aquí un personaje de una ciruela porque definitivamente si estamos hablando de una historia donde se habla solo de los medios de transporte, pues no sería concordante. Por eso es tan importante que también los campos semánticos, cuando nosotros los relacionamos, en especial en este tipo de textos, pues tengan ese significado. Sí podríamos, por ejemplo, incluir dentro de esta historia una motocicleta, ¿cierto? Porque también sería un medio de transporte y ella también podría empezar a protestar por algo. O podríamos también incluir incluso una bicicleta, que también es un medio de transporte, o un tren que también está molesto por alguna situación y también quiere protestar. Pues bien, entonces aquí acabamos de ver una narración muy linda sobre los medios de transporte y ahí pudimos reconocer ese campo semántico. Vamos a leer esta otra historia, Las hadas de las frutas. Había una vez un reino lejano en el que las frutas crecían en todos los jardines. Todas las casas estaban decoradas con cestas de frutas y en todas había árboles frutales plantados en macetas. Pero los niños de este reino no querían comer frutas. Sus padres, que no sabían qué hacer, llamaron a las hadas de las frutas para que lo intentaran solucionar. Las hadas descubrieron que una bruja malvada había hecho creer a los niños que las frutas eran venenosas y por eso los niños no querían probar la fruta. Hada Sandía le dijo a sus hermanas hadas: queridas, tenemos una misión que cumplir. Tenemos que demostrarle a los niños que la fruta es buena. Hada Manzana respondió: ¿cómo lo vamos a hacer? Esa bruja les ha convencido de que lo que deben hacer es comer chucherías. Entonces miren aquí, mis chiquitos bellos, hasta aquí, como nosotros tenemos una narración también donde nos están vinculando también un campo semántico, en este caso el campo semántico de las frutas. Y aquí incluyen unos personajes muy particulares, ¿cierto? Nos hablan de la hada sandía, precisamente porque la sandía es una fruta. La hada manzana, porque también es una fruta. Podríamos incluir incluso otras hadas, la hada mandarina, la hada naranja, la hada lulo. Toda una serie de hadas podríamos incluir, pero vinculadas con las frutas, porque tendrían que tener relación o significado con este campo semántico. Pues bien, mis chiquitos, entonces ahí podemos ver cómo en las narraciones también vinculamos estos campos semánticos. Recuerden que no podríamos de pronto incluir una hada motocicleta porque no sería coherente con el campo semántico, con la narración que estamos hablando. Si continuamos la historia tenemos lo siguiente. Hada Uva tuvo una idea. Ya sé,
Podemos preparar postres y dulces con fruta, de forma que no sepan qué es lo que llevan. Cuando vean que han comido fruta y no les ha pasado nada, seguro que se convencen de que estaban equivocados. Hada Naranja les dijo: es una idea fantástica. Yo prepararé un refresco de zumo de naranja para chuparse los dedos. Hada Mandarina dijo: yo prepararé gajos de mandarina con chocolate. ¿Se imaginan esta delicia de preparaciones que iban a hacer? Y todo con esta misión y con esta gran idea que tuvo la hada Uva, ¿cierto? Entonces miremos ahí cómo seguimos, ¿cierto?, mencionando distintas frutas a través de personajes como hadas, y estos personajes, ¿cierto?, pues van convirtiéndose y nos van formando el campo semántico: la uva, la mandarina, ¿cierto?, la naranja. Bien, vamos a ver qué pasó con esta historia. Miren acá. Hada Fresa se apuntó a la idea del chocolate. Hada Manzana se ofreció a preparar una tarta y Hada Pera se animó a preparar otra también. Hada Sandía, Hada Uva y Hada Melón, juntas con otras hadas de diferentes frutas, prepararon helados, sorbetes e incluso gominolas hechas con frutas. Y cuando todo estuvo listo, hablaron con la reina para organizar una gran fiesta en el Palacio Real, a la que acudieron todos los niños pensando que iban a descubrir los dulces secretos de la reina. Los niños, que no sabían que todo era cosa de las hadas de las frutas, probaron todos los postres y dulces y estaban encantados, fascinados con estas frutas. Entonces miren ahí, ¿cierto?, cómo seguimos mencionando las frutas y definitivamente pues ahí ya tenemos nuestro campo semántico. Vamos a ver entonces finalmente qué pasó con esta historia. Cuando la fiesta terminó, la reina se dirigió a los niños. ¿Os ha gustado la fiesta? Sí, mucho, contestaron ellos. ¿Y os encontráis bien?, preguntó de nuevo la reina. Sí, sí, dijeron los niños. ¿Y os gustaría conocer la receta secreta de los dulces del palacio?, preguntó la reina. Sí, sí, gritaron los niños. La reina los mandó pasar a la cocina del palacio, donde las hadas de las frutas los estaban esperando, con todos los ingredientes de los que habían comido. Los niños no se podían creer que aquello tan bueno estuviera hecho con frutas de verdad. Los más pequeños se lanzaron a probar la fruta fresca. ¡Qué buena está!, gritaron. Y así fue como las hadas de las frutas demostraron a los niños que las frutas no solo son buenas, sino que además son deliciosas. Entonces miremos ahí, mis chiquitos bellos y hermosos, como esta historia, este texto tan lindo de las frutas, no solamente también resaltando la importancia de consumirlas, sino también demostrándonos a través de un texto muy creativo, ¿cierto?, como muchas hadas entraron a esta historia para cambiar un problema que se estaba viendo, ¿cierto? Era que precisamente los niños no querían comer fruta, ¿cierto? Y aquí nosotros vamos viendo cómo hay todo un campo semántico en la historia. Recordemos que estos campos semánticos, en este caso en el texto narrativo, pues hacía parte de lo que eran las frutas en general, ¿cierto? Y pues no podemos incluir ahí de pronto la hada del diccionario, o la hada del colegio, o la hada de los duendes, porque definitivamente no haría parte de ese campo semántico cuando la historia gira en torno al tema de las frutas. Muy bien. Vamos entonces a seguir analizando ya otros detalles importantes, y es que cuando ustedes quieren crear campos semánticos, lo pueden hacer de todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos crear un campo semántico que se llame días de la semana. En este podemos incluir pues el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Podríamos también incluir animales de la granja, como el caballo, la vaca, el gallo, la gallina, los pollitos. De pronto alguien diga, no, yo quiero crear un campo semántico que sea los muebles de una casa. Entonces en ese puede colocar todo lo que hay en la casa, mesas, sillones, ¿cierto?
sillas, todo lo que quiera colocar de muebles que estén en la casa. Podemos colocar incluso, por ejemplo, campos semánticos de los momentos del día. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuáles son los momentos del día? La mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Todos ellos son campos semánticos. Podríamos nosotros incluir, por ejemplo, hacer un campo semántico que fuera bandas de rock. Y podríamos incluso decir bandas de rock de Colombia o bandas de rock de Argentina o bandas de rock de Estados Unidos. Podemos crear ese campo semántico. Podemos incluso crear, por ejemplo, el campo semántico de mis mejores amigos. Entonces ahí yo voy a incluir a todos mis mejores amigos. O puedo incluso crear un campo semántico que diga el uniforme del Colegio Dulce Corazón de María. Entonces voy a colocar como la chaqueta, que las medias, que el pantalón, ¿cierto? Todos los elementos que hacen parte del uniforme del Colegio Dulce Corazón de María. Podemos crear campos semánticos sobre alimentos específicos, entonces las frutas, que los cereales, que las bebidas, ¿cierto? Entonces ahí podemos crear muchos campos semánticos. Podemos crear el campo semántico de los zapatos o el calzado que ustedes tienen en su casa. Entonces, que tengo unas chanclas, que tengo unas botas, que tengo unas pantuflas. Entonces, todo lo que ustedes tengan ahí iría dentro de ese campo semántico. Si ustedes quieren crear, pueden crear un campo semántico que diga mis dibujos, mis personajes favoritos. Entonces van a colocar ahí solo los personajes que son favoritos para ustedes, y así pueden crear toda clase de campos semánticos. Y después con esos campos semánticos pueden crear incluso narraciones o textos o todo lo que ustedes quieran escribir, todo lo que quieran imaginar, lo pueden hacer a través de estos campos semánticos. Recuerden que son esenciales porque nos ayudan como a identificar cuál es el punto de relación, y que si a ti te dan varios elementos, tú trates de identificar cuál es el campo semántico. Entonces les voy a dejar aquí un campo semántico y ustedes me dicen a qué pertenece. Voy a decir que es el profesor Iván, el profesor Alexander, la profesora Nubia, la profesora Adriana, la profesora Liliana. ¿Cuál sería entonces, mis chiquitos bellos, el campo semántico? Confírmenme a través del chat que ya vieron el video, y en ese audio me escriben cuál sería el campo semántico del grupo que acabo de mencionar. ¿Listo? Bueno, vamos, mis chiquitos bellos, entonces al chat, y aquí espero sus respuestas.